Trabajaremos un poco más magnitudes proporcionales en diversas situaciones cotidianas. Nuestra primera situación dice, con 2 litros de leche, César puede alimentar a sus cachorros durante 6 días. ¿Cuántos días podrá alimentarlos si compra 5 litros de leche? Para resolver cualquier situación problemática, primero debes comprender la situación. ¿De qué datos se dispone en la situación? Con 2 litros de leche, puede alimentar a sus cachorros durante 6 días. ¿Qué magnitudes intervienen en la situación? Intervienen 2 magnitudes, leche en litros y tiempo en días. ¿Qué te piden hallar en la pregunta de la situación? Nos piden calcular cuántos días podrá alimentar a sus cachorros si compra 5 litros de leche. Como segundo paso, diseñarás una estrategia o plan. Cualquier estrategia, pero el resultado será el mismo. Describe el procedimiento que seguirías para dar tu respuesta. Primero, organizaré la información en una tabla considerando las 2 magnitudes involucradas en la situación. Segundo, determino si existe una relación de proporcionalidad directa entre las 2 magnitudes. Y por último, utilizo estrategias multiplicativas para determinar cuántos días César podrá alimentar a sus cachorros con 5 litros de leche. Para ejecutar la estrategia o plan, lo primero que debo hacer es organizar la información. Y para ello utilizaré una tabla donde se encuentran las 2 magnitudes involucradas, leche en litros y tiempo en días. 2 litros de leche alimentarán a los cachorros durante 6 días. La constante o razón de proporcionalidad entre 2 magnitudes es una comparación entre las 2 cantidades mediante una división. Esta constante se puede simplificar o amplificar. Veamos. Con los datos de la tabla encuentro la constante de proporcionalidad. 2 es a 6. Luego simplifico. Mitad de 2, 1, mitad de 6. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad entonces? 1/3. ¿Y cómo sabemos si la proporcionalidad es directa o inversa? La proporcionalidad será directa cuando a mayor cantidad de leche, mayor será la cantidad de días que se puede alimentar a los cachorros. Es decir, al duplicar o triplicar la cantidad de litros de leche, la cantidad de días también se multiplica o se triplica. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Veamos el cuadro. Leche en litros. 2 litros para 6 días. Habíamos visto que la constante de proporcionalidad era 1 litro para 3 días. Mitad, mitad. Pero podemos seguir multiplicando. Trabaja con la propiedad multiplicativa. Por 3, por 3. Por 4, 3 por 4, 12. Y vamos obteniendo lo que necesitamos. Pero la interrogante nos decía, para 5 litros de leche, ¿cuántos días voy a necesitar para alimentar a esos cachorros? Utilizo estrategias multiplicativas entonces para determinar esa cantidad de días. Lo que está en rojo no lo tenemos. Entonces, 1, ¿por quién me va a dar 5? Por 5, ¿no? Igual hacemos con la otra proporcionalidad. 3 por 5, 15. Ya tenemos las 2 cantidades multiplicadas por 5. Esta es la respuesta. Con 5 litros de leche, César puede alimentar hasta 15 días a sus cachorros. Reflexiona sobre lo desarrollado en tu folder o portafolio. ¿Qué magnitudes intervienen en la situación? Eran 2, los días y los litros de leche. ¿Es correcto aplicar la multiplicación para entender la proporcionalidad de las magnitudes? Por supuesto, multiplicaste por 2, por 3, por 4 y hasta por 5. Es la propiedad multiplicativa de las proporciones. Pero reflexionemos un poco más sobre lo desarrollado. ¿Qué pasaría si solamente utilizamos la constante de proporcionalidad? 1 es a 3 y los datos que nos dieron, 2 es a 6. Entonces, ¿puedes hallar directamente los días conociendo los litros que te piden? Por supuesto. Observa. 1 es a 3, como, el signo igual significa como, 5 es a n. Multiplica cruzado. 5 por 3 y 1 por n. 1 está multiplicándose, pasaría a dividir. 15 entre 1, porque 5 por 3 es 15, entonces me queda 15 días. Esta es la misma respuesta.
Para entender en matemática cualquier ejercicio de proporcionalidad, debemos trabajar más ejercicios. Entremos a la situación 1, página 36 de tu texto. De Lima a Tacna hay una distancia de 1200 kilómetros aproximadamente. El transporte de Luis recorre en 3 horas 144 kilómetros. ¿Cuántas horas le tomará a Luis llegar a su destino? De Lima a Tacna. Utiliza el diagrama tabular para dar solución al problema. Comprueba con un gráfico en el plano cartesiano. Primero, comprendemos la situación a través de la tabla. Decimos, 3 horas, recorre 144 kilómetros. En 5 horas, en 10 horas, en 15, 20 o 25, ¿cuál será la distancia recorrida por Luis? Podemos multiplicar por 2, por 3, por 4 y por 5. Pero, ¿cómo llegamos a este dato? No lo tenemos aún. Decimos que es una proporcionalidad directa porque en la tabla dada se muestra una relación entre la cantidad de horas y la distancia en kilómetros que recorre el transporte de Luis. A mayor tiempo, mayor deberá ser la distancia recorrida. Por tanto, es directamente proporcional. Entonces, hallemos la incógnita. Multiplicamos cruzado, ¿no? 3 es a 144, como 5 es a m. ¿Qué hicieron acá? Simplificó, saca tercia. Entre 3, 1, entre 3, 48. Al final nos queda 48 por 5 es igual a m por 1. Por lo tanto, m vale 240. 240 kilómetros recorridos en 5 horas. Lo demás ya es fácil. Por 2, por 2, por 3, por 3 y así sucesivamente. Lo cual hace que en 5 horas recorra una distancia de 240 kilómetros. Ahora sigamos completando la tabla, porque lo ideal es saber, Luis llegará a su destino ¿en cuántas horas? Sabemos que ha recorrido 1200 kilómetros, ¿no? Pero las horas no las tenemos. Entonces, si ya tenemos estos dos datos, digo, 5 por 2, 240 por 2. 5 por 3, 15, 240 por 3, 720. 5 por 4, 20, 240 por 4, 960. Y por último, 240 por 5 son los 1200 kilómetros que me dieron. Por lo tanto, 5 por 5 son los 25 kilómetros que necesito conocer. Luis llega a su destino en 25 horas. Pero me pidieron comprobar mi respuesta con un gráfico en el plano cartesiano, ¿no? Entonces tabulemos y además hagamos el plano cartesiano. ¿Pero qué es un plano cartesiano? El cuadro que está a continuación, donde la variable independiente va siempre en el eje de las abscisas, tiempo, en horas. Y en el eje de las ordenadas va la variable dependiente, distancia, en kilómetros. Coloquemos cada dato de la tabla entonces. Para 5 horas recorre 240 kilómetros. 5 horas para la X, 240 en la Y. 10 horas para la X, 480 en Y. 15 con 720, 20 con 960 y por último tenemos 25 con 1200. Este es el diagrama de coordenadas cartesianas. Pero, ¿para qué me sirve este diagrama? El gráfico me sirve para entender mejor la relación entre las dos magnitudes. Esto quiere decir que si el tiempo aumenta, 5, 10, 15, 20, y la distancia también, 240, 480, 720, 960, ambos aumentan, nuestra magnitud es directamente proporcional. Caso contrario, sería inversamente proporcional. Pero veamos una segunda situación. Una vela mide 30 centímetros. Después de permanecer encendida durante 12 minutos, se reduce 2,5 centímetros. ¿En cuánto tiempo se consume la vela? Comprendamos la situación colocando los datos en una tabla. Tiempo en minutos y longitud en centímetros. Si aumenta el tiempo, 12, 24, en permanecer encendida la vela, aumenta la longitud de vela que se derrite en la misma proporción, 2.5, 5, etc. Por lo tanto, las magnitudes son directamente proporcionales. Podemos utilizar el método cruzado.
Como existe una relación de proporcionalidad entre las magnitudes, se cumple entonces lo siguiente. 12 es a 2.5, como x es a 30. Multipliquemos cruzado. 12 por 30 entre 2,5. 12 por 30 entre 2,5 me da 144. Serían los minutos para que se consuma toda la vela. ¿Pero es la única forma de resolverlo? No, te presento otra forma de solución. Hay distintas formas de resolver situaciones que involucran relaciones de proporcionalidad. Esta vez resuelvo la situación considerando que si aumenta el tiempo que permanece encendida la vela, aumenta la longitud que se derrite en la misma proporción. Es decir, si duplicamos el tiempo, duplicamos también la longitud en centímetros, en la cual se derrite la vela. Por lo tanto, multiplicamos 12 por 12, 144, 2.5 por 12 son los 30 centímetros que nos dieron. Entonces, la respuesta vuelve a ser 144 minutos. Tiempo solicitado. Recuerda que ya hemos hecho un repaso acerca de lo que son magnitudes directamente proporcionales. Además, a fines de junio tienes un nuevo seguimiento de tareas con los formularios. Te dejo un reto para ti. Situación 3, página 38. Se deja caer una pelota y tarda 10 segundos en llegar al suelo. Como la velocidad que adquiere la pelota depende del tiempo transcurrido, se calculó su valor en distintos momentos y resultó la siguiente tabla. El tiempo está dado en segundos y la velocidad en metros por segundo. Con la información dada en la tabla, responde las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué velocidad llevaba la pelota a los 6.5 segundos? La segunda pregunta se encuentra en la página 38 de tu texto. Luego de ese instante, ¿cuántos segundos más demoraría que la pelota en el aire alcance una velocidad de 93.1 metros por segundo? Este reto se encuentra un poco avanzado. Te ayudará a terminarlo.